Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Tenemos Todo, versión cortita, en esta noche de jueves para cada rincón de la provincia de Río Negro. Nos encanta decir eso porque nos parece muy importante saber que están todos ustedes y que pueden mirar Canal 10 desde cualquier rincón de la provincia de Río Negro. Nosotros ahora en este programa vamos a tener la oportunidad de poder saludarlos a todos ustedes, pero también de darle la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Bueno, primero ella, Graciela Bersolise, nuestra compañera, nuestra periodista. Bueno, bienvenida, gracias por estar como siempre. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. ¿Buena semana? Buena semana, y hoy tenemos un programa que promete ser picante. A ver. Promete ser picante porque vamos a saludar al secretario gremial de ATE en la provincia de Río Negro, Romeo Aguiar, muy joven él. Buenas noches, gracias por aceptar la invitación de Tenemos Todo y por estar acá en los estudios de Canal. Bueno, buenas noches, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y saludar a todos los televidentes. Bueno, a ver, podemos arrancar por muchos lugares, pero vamos a arrancar por su juventud y por su compromiso con el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado. Me imagino que viene por parte del padre, ¿no? Este compromiso y este vínculo para estar al frente, ser una de las personas importantes y referentes de este gremio, ¿no? Bueno, esto comenzó desde muy joven, cuando el sindicato en la provincia de Río Negro comenzaba a enmarcar un crecimiento. Éramos cada vez más en toda la provincia y yo empecé a conocer a muchas compañeras, muchos compañeros con los que seguimos caminando cada uno de los sectores, de los ministerios, de la administración pública provincial, recorriendo cada una de las calles, de las rutas cuando nos toca movilizarnos y enfrentar a los distintos gobiernos de turno para defender los intereses de las trabajadoras, de los trabajadores, que para eso fuimos votados, elegidos por el voto de cada una y cada uno de ellos. Esta pasión comenzó cuando yo tenía 14 años, que iba a la escuela y mi padre era quien pasaba con la movilización por afuera de la escuela, como conocía que a mí me gustaba y me apasionaba la actividad sindical y hacía escuchar los bombos, y muchas veces yo me retiraba para participar activamente también de las distintas medidas de fuerza. ¿Te rateabas? Junto acá, me rateaba con la autorización de él. No lo quiso decir con esa palabra, Con pero la bueno, autorización de él, no de mi madre, para participar no activamente en la pelea que daban todas las trabajadoras del sector público de la provincia de Río Negro. Ahora, Romeo, una semana muy intensa en términos políticos, tanto a nivel nacional, tanto a nivel provincial, donde han mantenido distintas reuniones en el marco de la negociación salarial de los trabajadores del Estado. Bueno, asistimos a la mesa de la función pública, donde en el día de ayer, en una reunión que mantuvimos en un plenario que contó con la participación a pleno de cada una de las seccionales, de las secretarias, secretarios generales y de todo el Consejo Directivo Provincial de ATE, se decidió aceptar la propuesta del gobierno provincial por mayoría con condiciones, es decir, que la aceptación queda supeditada, subordinada al cumplimiento que debe dar el Ejecutivo Provincial a estas condiciones que establecimos desde nuestro sindicato, que es la convocatoria, el llamado inmediato a las mesas de trabajo sectoriales de cada uno de los ministerios, es decir, a la mesa de trabajo de salud, que hoy fuimos anoticiados, convocados por el ministro de Salud, Demetrio Talaceres. La misma se va a llevar a cabo el próximo día miércoles 25 en la ciudad capital de Viedma, y esperamos la convocatoria del resto de los sectores para en las mismas poder dar tratamiento, abordaje a problemáticas, a demandas que tienen las trabajadoras, los trabajadores, los agentes públicos que integran cada uno de estos ministerios. Nosotros decíamos que es imperioso que además de la paritaria central se reabran todas estas mesas para poder seguir inyectando recursos en aquellos ítems, en aquellos adicionales que perciben
que son parte y que integran el recibo de haberes de las trabajadoras y trabajadores estatales de la provincia de Río Negro. Aguiar, ¿en qué situación se encuentra la relación que existe? A veces es buena, a veces es mala, pero ¿en qué situación se encuentra la relación del gobierno provincial con el gremio ATE? Bueno, se ha retomado el vínculo institucional que sufrió algunas tensiones, sobre todo al final del año 2024 y en el principio de este 2025, producto de que el gobierno de la provincia de Río Negro en el 2024, durante los primeros 9 meses del año, habíamos logrado en conjunto llevar adelante una política salarial que permitía inyectar recursos de manera inmediata en el bolsillo de las trabajadoras y de los trabajadores, que también podía mantener el poder adquisitivo y el poder de compra de cada una y cada uno de ellos, y tomó una decisión, a nosotros nos parece equivocada en aquel momento, una decisión abrupta, arbitraria, de allá por el mes de octubre, congelar todos los ingresos. Nosotros decíamos que habíamos sufrido un destrato en las últimas negociaciones salariales, poco habitual, en las cuales habíamos asistido a la convocatoria, a la mesa de la función pública, donde el gobierno arribó a la misma en reiteradas oportunidades con las manos vacías y sin propuestas. Luego de eso nosotros, en nuestro carácter de sindicato representante de las trabajadoras y los trabajadores, decidíamos salir a las calles para reclamar la reapertura inmediata de las paritarias y rechazar y denunciar este congelamiento salarial, que lo único que iba a garantizar era que existan trabajadores pobres en la provincia de Río Negro, y era lo que queríamos evitar. Llegaron las represalias de parte del gobierno, se produjeron despidos, los cuales todos conocemos, al iniciar el año 2025, por lo cual retomamos nuevamente las medidas de fuerza, profundizamos las mismas, y luego de algunas tensiones fuimos convocados nuevamente, logramos reabrir las mesas de negociación, de diálogo y producir entendimientos para la mejora de las relaciones laborales en la provincia de Río Negro, y para seguir jerarquizando el rol del Estado de cara a la sociedad. ¿Cómo fue esta última negociación, esta mesa paritaria? ¿Cuál fue el acuerdo que alcanzaron y cuándo van a sentarse nuevamente? Bueno, es necesario realizar un análisis de cómo llegamos previamente. Nosotros exigíamos que de manera inmediata se debía corregir aquellos meses donde los índices inflacionarios, la evolución que tuvieron todos los precios, habían superado a las actualizaciones salariales que se dieron los meses anteriores en la provincia de Río Negro. Luego de nuestra demanda fuimos convocados, no hubo una oferta, volvió a asistir el gobierno con las manos vacías, y es ahí donde nosotros decidimos, en un plenario, en nuestras instancias orgánicas de secretarios y secretarios generales, convocar a una medida de fuerza que luego fue suspendida, postergada, producto de la nueva convocatoria del gobierno, donde ofrecieron un 1% trimestralmente, es decir, que el 3% en total, lo cual fue rechazado por el sindicato. Ahí se logra pasar a un cuarto intermedio y se termina acordando con estos lineamientos, que sería una propuesta que en primera parte tiene una suma de 40.000 pesos a abonar el próximo 27 de junio, Día de la Trabajadora, del Trabajador del Estado, el próximo día viernes, en carácter de recuperación de lo que hemos perdido frente a la inflación en los meses anteriores. Y luego un entendimiento por el mes de julio, por el mes de agosto, con sumas fijas de carácter permanente. En el primer caso hablamos del mes de julio de 30.000, 35.000 y 40.000 pesos, y para el mes de agosto de 20.000, 25.000 y 30.000 pesos, dependiendo la categoría y el agrupamiento en el que te encuentres. Tenemos Algo un ratito antes de irnos a la pausa. Que el gremio docente rechazó, ¿no? Esta semana 2 días de paro en
docentes que rechazaron una propuesta muy similar, Sí, ¿no? sí, de hecho hay un conflicto Claro. y hubo declaraciones fuertes, ¿no? de Sí. funcionarios contra el gremio docente. Cortito, antes de irnos a la pausa, quiero preguntarle si es mejor o peor negociar con estos números de inflación baja. No, sin lugar a dudas, en la Argentina que vivimos hoy en día y con una inflación que gran parte de la sociedad festeja, pero que no trae ninguna mejora al nivel de vida de las argentinas y de los argentinos diariamente, porque tenemos que decir que al mismo tiempo que baja la inflación, aumentan semanalmente, mensualmente, todos los servicios básicos, que aumenta el transporte, aumenta la vestimenta, aumenta la alimentación, el combustible, y al mismo tiempo hay un Ejecutivo Nacional que le decide bajar las retenciones al campo y los impuestos a las motos y autos de alta gama. Nosotros sabemos muy bien para quién gobiernan, para 3 o 4 vivos que están saqueando todos nuestros recursos de la Argentina, los recursos de cada una de las provincias, entregándoselo a las potencias extranjeras. Vamos a hacer una pausa, tenemos más para hablar, vamos a hablar de la actualidad de ATE, vamos a hablar también concretamente del presente del gremio en la provincia de Río Negro, si sigue ese número que venía creciendo de cantidad de afiliados, a qué se debe, bueno, todo esto lo vamos a estar charlando a la vuelta de esta primera pausa. Bien, volvemos de esta pausa, seguimos en vivo en esta noche de jueves para cada rincón de la provincia de Río Negro, charlando con Romeo Aguiar. Él es secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia de Río Negro. Hablamos de la actualidad, hablamos de la situación salarial, de este acuerdo que se arregló con el gobierno provincial, hablamos de la situación del contexto de inflación baja, si servía para no negociar. Ahora queremos hablar con Gra de ATE a nivel provincial. ¿En qué situación se encuentra este gremio? Que en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante en la cantidad de afiliados. ¿Cómo sigue actualmente esto? Bueno, un crecimiento exponencial que en la actualidad sigue aumentando. Nosotros decimos que los desafíos de esta época son que para tener poder cada vez debemos ser más. Es decir, que nuestros dirigentes, toda nuestra militancia debe estar en los sectores de trabajo. Tenemos que estar cara a cara con la gente, porque nuestra principal consigna es que estando con la gente es cuando más poder puede tener un sindicalista, porque los diálogos con los diferentes poderes, tanto sea el poder nacional, provincial o de cada uno de los municipios, es decir, el diálogo con las intendentes, con los gobernadores o con el presidente, son momentáneos. El poder a nosotros nos los dan nuestras afiliadas, nuestros afiliados, y es a ellos a los que nos debemos. Por eso es mantener la presencia activa de manera permanente en cada uno de los sectores de trabajo en la provincia, y es eso lo que nos ha dado los resultados que arrojábamos hoy en día, que en el año 2011 llegábamos al sindicato habiendo tan solo 2.500 afiliados, y hoy ya estamos superando en toda la provincia los 14.000, es decir, que este crecimiento marca que hemos realizado las cosas bien hasta este momento y que tenemos que seguir por el mismo camino. Romeo, ustedes tienen representación en todos los municipios de la provincia de Río Negro. ¿Cuáles son los más complicados en este momento a nivel salarial? Bueno, nosotros decimos que los municipios no tan solo de la provincia de Río Negro, sino que de todo el país, a lo largo y ancho de la Argentina, son víctimas de una fuerte discriminación, son los más postergados. Por eso nosotros, cada vez que asistimos a las diferentes municipalidades, le exigimos a los diferentes jefes comunales
que a igual tarea debe existir igual remuneración. No puede ser que no se cumpla con un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional y que una trabajadora, un trabajador municipal que realiza las mismas tareas que un trabajador provincial cobre hasta 2 o 3 veces menos y hasta 5 veces menos que alguien que ¿hay esa diferencia cumple hoy? funciones en el ámbito nacional. Esa diferencia existe hoy en día en muchos municipios de la provincia y de todo el país. Existen salarios, haberes de indigencia que no alcanzan a cubrir siquiera las necesidades básicas, y nosotros decimos que debemos eliminar de todas las municipalidades la ley 811 y las cartas orgánicas que rigen las negociaciones laborales de todas las trabajadoras, y tenemos que, en conjunto con las distintas patronales, confeccionar convenios colectivos de trabajo que sean 811? discutidas por las trabajadoras y los trabajadores. La ley 811 es en la que muchos municipios de la provincia rigen las relaciones laborales, es decir, los derechos y las obligaciones que tienen las trabajadoras, los trabajadores de tal municipio, y otros lo hacen bajo cartas orgánicas totalmente obsoletas, muchas que fueron confeccionadas, diagramadas en la dictadura militar. Hablamos de esas épocas más oscuras que nos tocaron atravesar como Argentina, por eso decimos que tenemos más que de 30 años. actualizar las negociaciones y llevarlas adelante en un marco en el que las trabajadoras y los trabajadores sean principales protagonistas de cuáles van a ser sus obligaciones y sus derechos. Romeo, yo quiero consultar por algo que es una situación actual de Argentina y una narrativa que ha impuesto el presidente de la Nación para contra los gremios y para contra los trabajadores estatales. Una narrativa que parte de la sociedad ha comprado, sin duda, y que de alguna manera demoniza al trabajador estatal. Hoy los gremios han caído con una imagen negativa muy alta, han perdido credibilidad. ¿Cómo se puede trabajar en este sentido con este discurso que ha impuesto el gobierno nacional, esta narrativa tan violenta hacia los gremios? Bueno, creemos que al inicio de llegado el gobierno de Javier Milei, allá por el año 2023, en el mes de diciembre precisamente, comenzaba a tomar forma en la sociedad. Gran parte de ella compraba el discurso del gobierno de cara a ellos y de la estigmatización que se presentaba ante la trabajadora, el trabajador del Estado, que éramos unos ñoquis, que éramos vagos, que éramos muchos y que no servíamos. Luego de producidos los despidos masivos que se dieron en todos estos meses y que se siguen dando, son más de 48.000 en todo el país, este relato del gobierno de cara a la sociedad comenzó a desvanecerse, porque la sociedad comenzó a comprender que detrás de cada cesantía que se daba en el Estado existía una política pública que se desmantelaba y un derecho que desaparecía. Es decir, que la sociedad comenzó a sufrir en carne propia que cada uno de estos despidos que se llevaban adelante influía en la vida diaria que tenían cada una y cada uno de ellos. Yo siempre pongo un ejemplo: el cierre de las oficinas en ANSES que se dio en la provincia de Río Negro, en las localidades de Cinco Saltos, de Luis Beltrán, en la localidad de Conesa, alejaron al Estado de la gente, al Estado Nacional de la gente, y creo que ese era el principal objetivo que tenía el gobierno nacional, hacer desaparecer el Estado Nacional de las provincias, y por eso es que el foco de los epicentros de los despidos y cesantías se dieron en su gran mayoría en el interior del país. Como respuesta a lo que vos mencionabas y que estás acertado, nosotros creemos que desde ATE elegimos el camino correcto, porque existe en estos momentos una dirigencia sindical cuestionada por gran parte de la sociedad, porque se alejaron cada vez más de las necesidades de sus representados. Esto que hablabas anteriormente, ¿no? De estar codo a codo, de ir al lugar del trabajo del trabajador, ¿eso es lo que se había perdido por parte de los dirigentes gremiales? Hay muchos que viven
y hablan y accionan como empresarios, porque el 1% de la paritaria, el 1% de la paritaria a nivel nacional de las trabajadoras y los trabajadores del Estado, de la Administración Pública Central, no lo impuso solamente el presidente de la Nación, Milei, bajo un decreto, sino que fue firmado, fue avalado por ciertos dirigentes sindicales que luego los mismos deciden las paritarias en las provincias y municipios. Con la paritaria central luego se intenta disciplinar al resto de las negociaciones salariales, no tan solo del ámbito y del sector público, sino que también ahora del ámbito privado. Hay muchos sindicalistas en estos momentos que son cómplices del régimen autoritario de Milei en la Argentina. Al respecto de esto, y nos venimos a la provincia. En la provincia se dieron en los últimos años, en los últimos meses, una cuestión de revisión del trabajo del Estado, ¿no? El gobierno provincial asegura que ahorró muchísima cantidad de dinero persiguiendo algunas cuestiones, como por ejemplo los certificados truchos y estas cuestiones que están relacionadas con los trabajadores del Estado. Sí, más que persiguiendo, controlando, ¿no? Controlando, que sí, los sí, certificados que se presenten con el sean poder reales. que tiene exactamente para fiscalizar el Estado, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto que ha hecho el gobierno, incluso mostrando números del dinero que se ahorra la provincia por estos certificados truchos? Bueno, lo decíamos días anteriores cuando conocíamos en una nota periodística que funcionarios del Ejecutivo Provincial dieron a conocer ante la sociedad que se habían ahorrado algo más de 10.000 millones de pesos en licencias denegadas al personal público. Nosotros lo que decimos es que ese dinero debiera ser invertido en aparatologías, insumos y en mantener las condiciones edilicias, por ejemplo, de un sistema sanitario que en toda la Argentina se encuentra en crisis, invertir todos esos recursos también en una educación con escuelas que no se encuentran muchas veces en condiciones de albergar a nuestras niñas y nuestros niños, y en un Estado que pueda darle respuestas a las demandas de las trabajadoras y de los trabajadores. Si existieron abusos en su momento y se encontraron irregularidades, deben ser revisadas, pero nosotros creemos que este control que se ha dado en este último tiempo del ausentismo tampoco ha sido de todo eficiente, y lo hemos planteado en las últimas mesas y esperemos que podamos corregirlo en conjunto las autoridades provinciales. Por último, creo que ya estamos en el final, sobre el la final. última pregunta de Gra. Romeo, así que te pido por ahí una síntesis. Se especula, y algunos han avanzado, en la reforma laboral que se va a venir después de las elecciones, después de octubre. ¿Cuál es su posicionamiento frente a esto, no? Bueno, una reforma laboral totalmente regresiva, que ataca los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores, en la cual va a crecer la informalidad en todo el país. Por supuesto que desde nuestro sindicato, desde nuestra central obrera CTA Autónoma, la rechazamos, la denunciamos, no descartamos que si se intenta implementar la misma, acudamos obviamente a la justicia, además de todas las acciones sindicales que vamos a llevar adelante. No podemos dejar pasar que este gobierno intenta arrebatarnos todas nuestras conquistas, todos nuestros derechos que tantos años nos costó lograrlo, y tenemos que seguir enfrentándolos en la calle y en unidad con todos los sectores del campo popular. Romeo, muchísimas gracias por estos minutos con Tenemos Todo, por venir hasta acá, hasta el canal, y poder prestarte a este diálogo con nosotros. Al contrario, a disposición siempre, y los agradecidos como siempre nosotros. Un saludo a todos los televidentes. Gra, nos encontramos el martes. Nos vemos el martes. Y nosotros, como siempre, les agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado en este Tenemos Todo. Yo les dije que iba a estar picante el programa, dijo de todo. Seguramente mucho de esto va a dar que hablar y muchos de ustedes van a seguramente analizarlo en sus hogares. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo martes con otro programa de Tenemos Todo.